Soy Carlos Figueira, soy cónsul adjunto de la República Bolivariana de Venezuela en Barcelona, el Consulado de Barcelona, el Consulado General de Venezuela en Barcelona. Y, y bueno, somos parte del equipo también que se ocupa de, bueno, solamente lo que se ocupa de los consulados, que son gestiones básicamente, sino también de, de hacer una labor de, eso, de información y de apoyo a los movimientos de solidaridad que apoyan a Venezuela en general, ¿no? Entonces, estamos a la orden aquí para que ustedes quieran conversar, nosotros siempre a la orden. Vale, muchas gracias. Bueno, supongo que al ejercer de cónsul de Venezuela en Barcelona, mucha gente le preguntará por la situación actual de su país, de Venezuela. ¿Cuál sería la forma más clara y sencilla de poder explicar a la población lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos? Sí, bueno, si hablamos de lo que ocurre en este momento y que es lo que está tan presente en los medios de comunicación, lo que tenemos que decir claramente es que está ocurriendo un golpe de Estado, ¿no? Hay un golpe de Estado en desarrollo, impulsado, cuyo centro está fuera de Venezuela, es un golpe de Estado curioso, está impulsado básicamente desde los Estados Unidos, y junto a los Estados Unidos un conjunto de países que se han ido sumando a ese intento, digamos, a esa nueva versión de golpe de Estado que es el que está en este momento en Venezuela, porque tenemos 20 años en esto. Pero esta vez han sumado, esta vez, dada lo diezmado que está la oposición, lo disgregado, lo atomizado, lo peleado entre ellos, lo desunida que está la oposición en Venezuela, pues el que impulsa el cambio de régimen en Venezuela, que son los Estados Unidos, han decidido asumir las riendas directamente ellos y todo ocurre fuera de Venezuela. Total que hay una situación en Venezuela de bastante normalidad, y ya podremos aclararlo en el curso de esta entrevista, pero visto desde afuera, pues hay una tensión sobre Venezuela de países extranjeros, de los Estados Unidos, sus países lacayos de América Latina, que están reunidos bajo un grupo que llamamos el Cartel de Lima, y ahora la Unión Europea, que ha perdido toda identidad, se la tenía antes en materia de política internacional, sumándose sin ambajes a las posiciones de los Estados Unidos, que son cambio de régimen, desconociendo tanto la realidad, la legitimidad y las leyes de Venezuela. Entonces, esa última versión del golpe, digo última versión porque desde que el comandante Chávez llegó al poder por la vía electoral en el año 98 y que y ha estado trabajando en el desarrollo primero de un estado de recuperación, de remoralización del país, de regeneración democrática, pasando por un proceso constituyente, pues muy poco tiempo el comandante Chávez ganó las elecciones en diciembre del 98, empezó entonces en febrero del 99, y ya en el 2000 empezaron las primeras reacciones en contra del presidente Chávez, que derivaron en un primer golpe de Estado de facto frustrado en el 2002, y otras tantas versiones a lo largo de todos estos años, y la última expresión que estamos viendo de ese golpe de Estado, el golpe de Estado en desarrollo, es esta que estamos viendo ahorita, que es un presidente de la Asamblea Nacional que además está en desacato, que se autoproclama en una plaza como el presidente interino, una figura que no existe, invocando de forma falsa unos artículos de la Constitución, simplemente como decir, artículos tales y tales que no se aplican, y entonces inmediatamente, media hora después de esa autoproclamación en una calle, los Estados Unidos lo apoyan, lanzan un Twitter, todo pasa en Twitter, es un golpe de Estado por Twitter, apoyándolo, y inmediatamente se empiezan a sumar todos los países de América Latina del Cartel de Lima, que son una minoría de países, pero que hacen mucho ruido, y pocos días después, bueno, ya vimos el presidente de España, Alemania, Francia, se fueron uniendo a ese coro que detrás de los Estados Unidos propone una solución según ellos, por supuesto, un cambio de régimen, una manera que obviamente no es aceptable, es una injerencia clara, imperialista, muy clara sobre un país soberano. Y entonces lo que está pasando en este momento, para resumir, es un golpe de Estado en desarrollo, que es una expresión de un presunto presidente paralelo, autoerigido en Venezuela, que todos los días habla, todos los días dice cosas, es entrevistado por los medios,
internacionales, pero ninguna de sus acciones tiene ningún efecto, puesto que no tiene ningún poder ni ninguna legitimidad en Venezuela. Entonces eso es lo que estamos viendo ahorita, una tensión entre un gobierno legítimo. El año pasado hubo elecciones presidenciales, donde una parte de la oposición no compareció, pero otra parte de la oposición sí participó, y el presidente Maduro fue reelegido. Para nuestros periodos presidenciales son de 6 años, es un régimen presidencial, no es parlamentario, no es como aquí que el presidente decide convocar elecciones cuando quiera. Allá no, allá las elecciones tienen un ritmo, están establecidas en la Constitución de los periodos presidenciales y de los periodos de los diputados y de, bueno, cada uno de los cargos de elección popular. El de presidente se dio la elección el año pasado, el periodo empezaba en el 10 de enero de este año, como efectivamente empezó. Y bueno, por los próximos 6 años, el presidente Nicolás Maduro será el presidente de todo venezolano de acuerdo a las reglas del juego, que son elecciones democráticas, donde el pueblo decide quién es su presidente. Muchas gracias. ¿Cómo podemos luchar contra el bombardeo de propaganda y noticias falsas que inundan nuestra prensa sobre Venezuela y que también llegan al conjunto de nuestra población? Por ejemplo, cuando personas a las cuales por prácticamente todos los medios de comunicación les llega una versión como que Guaidó es el salvador de la democracia y que Maduro es un dictador, ¿cómo podemos contraargumentar esto e intentar romper con esta hegemonía de los medios golpistas que tienen mucha presencia en nuestro país? Sí. Bueno, la hegemonía de los medios del establishment mundial es una verdadera hegemonía, ¿no? No es absoluta, puesto que los pueblos en toda la geografía mundial ha desarrollado mecanismos a través de los medios alternativos para llevar una verdad que no aparece en los medios. Cuando todos los medios, los grandes medios, que además pertenecen a grandes consorcios financieros, ¿no? Por tanto responden a intereses económicos y solamente tienen una apariencia de objetividad que cada vez lo es menos, y se revela claramente lo poco que es, lo malo que es, lo escaso que es en casos como este, ¿no? Cuando se genera por una estrategia muy bien llevada por el hegemón real del mundo, que son los Estados Unidos, pues se alinean todos, se han alineado todos mágicamente a repetir algo y a poner en la agenda mundial el problema de Venezuela, que no es el problema más importante del mundo, ni mucho menos, ¿no? Hay medios alternativos importantes de contrapoderes, como son, bueno, se me ocurren ahorita los medios rusos, Russia Today, Sputnik News, por ejemplo, que son también medios grandes, con fuerza, y que producen noticias, generan noticias que tratan de ir, digamos, salirse, y se salen, de hecho, de ese cauce único creado por los mass media internacionales que se generan desde los Estados Unidos y de esos consejos financieros. Si uno revisa quiénes son los propietarios de los grandes periódicos ahora, verá que todo termina en unas grandes empresas, bancos, y lógicamente, como toda empresa, le deben rendir cuentas a sus accionistas principales, y por lo tanto su línea de acción está marcada por eso. Es falso que los periodistas sean libres. Los periodistas libres o también independientes lo tienen difícil, tienen que moverse mucho para que puedan causar. Muchos de estos periódicos, por supuesto, no pueden perder esa imagen de legitimidad, y de vez en cuando cuelan una noticia. Voy a poner un ejemplo que tenemos nosotros aquí a la mano. El periódico impreso en el medio dominante en Cataluña es La Vanguardia, ¿no? Bueno, La Vanguardia, nosotros lo miramos todos los días, que no es el ABC, por poner, o La Razón. Es un periódico donde tú sabes que todo lo que dicen, o sea, ahí es muy fácil, todo lo que dicen es mentira. No tienes ni siquiera que preguntártelo, porque sabes que tienen una intención política. Claro, responden a un patrón político que ellos no esconden, ¿no? Ellos no tratan de darse ese barniz de legitimidad o de objetividad. No lo pretende ABC, no lo pretende La Razón, no lo pretende El Mundo. Eso no tiene ningún interés en mostrar su objetivo. Están claros cuál es su línea editorial, y dicen e inventan lo que haya que inventar, recogen y rebotan todo lo que haya que rebotar para alimentar su línea editorial. La Vanguardia, que es un periódico que trata de ser moderado y tal,
para mantener ese barniz de legitimidad, de objetividad, de vez en cuando publica cada día 3, 4 noticias negativas sobre Venezuela, sobre todo en la parte web, ¿no? Hay como dos componentes, la parte web, el diario web y el diario periódico, el diario papel, ¿no? El diario, en la parte web, que es más dinámica, ¿no? Quizás menos moderado, publica, qué sé yo, cada día 3, 4 noticias, recogida de cables, etcétera, y de sus propios escritores, negativas sobre Venezuela, y pueden pasar días donde no pasa ninguna noticia negativa, positiva. Cuando sale un artículo positivo o un artículo que trata de poco pensar y ir al fondo de la cuestión y tratar de mostrar algo más cerca, una imagen más cerca a la realidad de Venezuela, no digo favorable al gobierno, sino más cerca a la realidad, a lo que realmente está sucediendo, cada vez que sale una noticia o un artículo sobre eso, inmediatamente el número de artículos negativos sale inmediatamente a tratar de tapar eso. Es impresionante, sí, yo no estudio periodismo, lo miro simplemente y lo observo como el número de noticias negativas de repente coge una avalancha cuando ha aparecido un artículo de algún periodista interesante o de alguien o de que han recogido que pone en perspectiva y qué sé yo, y habla de la intervención de los Estados Unidos o el rol equivocado de Europa, trata de poner en circunstancias más cercana a la realidad lo que está pasando y dar una mejor imagen. Una mejor imagen no en el sentido que sea mejor para el gobierno, sino que es mejor para el lector, porque es lo que más hace la realidad. El propósito de las noticias es que las personas se enteren de lo que está pasando, ¿no? Pues inmediatamente se ocurre y se lanza, empiezan a recoger como de todos los cables, de todas las agencias que han dicho y dicen cosas negativas, las tiran todas a la vez, como para tapar rápidamente eso. Siempre decía, no vaya a ser que lo acusen de ser pro Maduro, ¿no? Entonces se sigue reforzando esa imagen. Entonces están, como decía, los medios, algunos grandes medios alternativos, también está medios como Telesur, que es una cadena también que es multinacional, creada hace unos años justamente para ser esa cadena internacional de noticias, pues como una visión alternativa y no la dirigida por los mass media internacionales del establishment, ¿no? Entonces, Telesur es una opción interesante. La televisión Russia Today es una televisión interesante. En la página web también igualmente son fuentes interesantes, más los medios alternativos. Entonces, es alimentarse de esa fuente, informarse de las fuentes que existen para tener una visión más real y, por supuesto, estar muy consciente, como seguro lo están ustedes, de cuando uno lee una prensa o una noticia, siempre entender y averiguar de dónde viene esa noticia, quién la produce y conocer el perfil de cada uno de los productores de noticias, los productores de medios de todo esto. Además están los fake news, ¿no? Que generalmente no tienen, que circulan por redes sociales tipo WhatsApp y tal, y esos ya son creados, y muchos de esos fake news que son creados en laboratorios son reproducidos luego como verdades en un periódico europeo, luego son rebotados en los periódicos nuestros en Venezuela, los periódicos privados en Venezuela, etcétera, como si fueran grandes verdades, ¿no? Entonces, por supuesto, alternativamente, además de los medios alternativos, los medios que no son grandes medios, que no están alineados con los mass media, es por supuesto la difusión cara a cara, a través de conversatorios, discusión y argumentos. Es difícil, como tú lo dices, que una persona que solamente se queda con lo que está viendo la televisión, le pone la televisión todos los días, para hacer, sin ir más lejos, ahorita desde que empezó el golpe, la última versión del golpe del presidente de la Asamblea Nacional, autodirigido, pues varias televisoras de España, inclusive TV3, mandaron corresponsales allá, ¿no? Porque decían, ya van a tumbar a Maduro, a ver un golpe de Estado, y nosotros vamos a estar ahí para transmitir en directo el golpe de Estado. Pues ya algunos empezaron a regresarse, ¿no? Pero la televisión española, por ejemplo, todavía está allá. Y todos los días transmiten una visión apocalíptica de un solo lado, o sea, terrible. Cuando hace unas semanas, antes de empezar esta ofensiva final, que va a fracasar, empezaban ya como a mostrar los diferentes matices de la realidad de Venezuela, ¿no? Ahorita no, están todos solo por un solo cañón, un solo tubo, esperando, digamos, contando en una cuenta regresiva, pensando
que el régimen, porque nunca es el gobierno, ¿no? Cuando hablan de Venezuela no pueden sino decir régimen de Maduro, el régimen venezolano, o sea, si hablan de Alemania no hablan del régimen alemán, ¿no? Si hablan de España no hablan del régimen español, hablan del régimen de venezolano. Si hablan del gobierno de la República Dominicana dicen el gobierno del régimen de la República Dominicana o el régimen de Colombia. Entonces ya en el lenguaje muestra la postura que tienen, entonces es el régimen y es el presidente interno, no sé cómo lo llaman al presidente de la Asamblea Nacional, que es el que se autoproclamó presidente interino, pero eso no significa que no exista, ¿no? También, teniendo en cuenta el panorama internacional, cuando Guaidó dio golpe de Estado autoproclamándose presidente interino, de forma rauda recibió el apoyo de Estados Unidos y a continuación de sus lacayos, empezando por la Unión Europea. Sin embargo, lo cierto es que Venezuela también ha recabado los apoyos de una parte importante de la comunidad internacional, empezando por Cuba, el histórico aliado, y continuando también por diferentes estados, como puede ser el caso de Rusia, como puede ser el caso de la República Popular China, o como han podido ser el caso también de Turquía o Irán. ¿Cómo influyen estos apoyos digamos, en el sistema de alianzas de Venezuela y cómo pueden apoyar actualmente al gobierno legítimo de Maduro y apoyar contra este intento de golpe que está teniendo apoyos por países mucho más cercanos geográficamente? Sí, bueno, es importante decir que aunque la prensa esa que es parte del juego político, ¿no? Nos repite que, digamos, el mundo ha reconocido a Juan Guaidó como presidente o ha desconocido a Maduro, etc. Es una mentira de esa que se repite mil veces. Si uno dibuja un mapa del mundo y revisa los países que apoyan a Guaidó y los países que no lo reconocen, pues resulta que más de 3/4 del planeta no reconocen al autoproclamado Guaidó, más de 3/4, ¿verdad? Cuando dicen que América ha reconocido que es mentira, de hecho no han podido, nunca han podido en la OEA, digamos, a pesar de los cambios de gobierno que ha habido de la izquierda, del espacio que ha perdido la izquierda en América Latina, a pesar de eso, no han podido pasar una sola resolución para sancionar a Venezuela, para condenar al régimen venezolano. No han podido, entonces se inventaron un grupete aparte, ¿no? Que lo llaman el Grupo de Lima, nosotros llamamos el Cartel de Lima, porque están cartelizados con los Estados Unidos, donde empiezan a hacer comunicados y cuando van a la OEA a hacer las votaciones, nunca tienen los votos que necesitan para sacarlo como resolución de la OEA. Y sin embargo, en el lenguaje del mismo Guaidó de la gente y de los que nos tratan de imponer la idea de que en Venezuela ya hay un presidente que está legitimado por la comunidad internacional y que es este autoproclamado presidente, pues es falso, porque cuando uno saca los números dice, bueno, resulta que en la OEA no han podido, y cuando trataron de hacerlo en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, tampoco pudieron. Y si uno escucha el discurso de Guaidó, que obviamente están ensayados, donde le va diciendo que tiene el apoyo del Consejo de la ONU, pues es mentira. Pues la Asamblea, pues en la Asamblea Nacional de la ONU no le dio respaldo para nada. Y en el Consejo de Seguridad, donde se discutió el asunto llevado por los Estados Unidos, pues tampoco consiguieron los votos necesarios. Y ahí aparecen unos apoyos muy importantes, que son los apoyos de Rusia y China, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Usted sabe que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para aprobar una resolución, tiene que tener los 5 votos de los 5 miembros permanentes de seguridad. No sé si son 6 ahora, de hecho, creo que son 5 todavía. Y 2 de esos miembros, que son China y Rusia, pues dijeron que apoyaban, que no reconocían a Guaidó, y que reconocían el gobierno legítimo de Maduro, y que los demás son injerencia, que es una injerencia. Por lo tanto, no tuvieron apoyo en las Naciones Unidas. No han podido sacar resoluciones ni el Consejo de Seguridad ni ningún órgano de las Naciones Unidas. No han podido hacerlo tampoco con la OEA. Por eso que inventan, digamos, tratan de repetir estas mentiras para decir que tienen mayor. Por lo tanto, digamos, la mayoría de los países del mundo sigue apoyando la no injerencia en Venezuela, que las soluciones, si hay los conflictos, se tienen que solucionar de manera pacífica, siguiendo las normativas legales de los países, respetando la Carta de las Naciones Unidas, que todos estos países están tratando de violarla sistemáticamente. La Unión Europea se ha sumado a ese corro, porque la Unión Europea ya perdió su política exterior, se lo entregó a los gringos, y esa es la tristeza que estamos viendo. Constantemente nosotros estamos viendo países que se suman, reconocimiento propio, nombramiento de embajadores,
en Venezuela, nombramiento de embajadores venezolanos en otros lados. O sea, una vida diplomática normal. Solamente tenemos las relaciones rotas con Estados Unidos y con Israel, qué casualidad. Y con Colombia sí que están rotas, están por ahora retirados los embajadores. Colombia, que es el gran pelele, el gran títere de los Estados Unidos, y que es sumamente peligroso porque está en la frontera y es donde están creando los focos de tensión para que ocurra eso que ellos quieren que ocurra, para que haya un desenlace fatal en todo esto, así violento, donde va a sufrir obviamente la población venezolana. Pues Colombia es la gran palanca que acciona los Estados Unidos para que eso ocurra. Entonces sí, efectivamente tenemos grandes apoyos de unos grandes importantes como Rusia y China, yo con otros medianos y en la mayoría del resto del planeta. Uh-huh. Y a nivel dentro del Estado, los medios de comunicación en las últimas semanas han hecho mucha incidencia, han hecho mucho inciso en la importancia de que Guaidó recabe el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y por el momento parece ser que, o al menos desde fuera, el ejército prácticamente en su totalidad se ha mantenido leal al presidente legítimo y al Estado venezolano y a sus instituciones. ¿Cómo ha podido darse esta situación en Venezuela, que es diferente, por ejemplo, a la que desgraciadamente han sufrido otros estados de izquierdas en Latinoamérica a lo largo del siglo XX, incluso en algunos casos del siglo XXI? Sí, el caso de Venezuela, siempre hacemos el paralelo con Chile, ¿no? Chile del año 73, ¿no? Entonces ellos están esperando su Pinochet. Pinochet, que era en Chile, cuando ganó la Unidad Popular en el año 70, las elecciones por la vía electoral, y empezó a tomar las medidas, digamos, nacionalizó la industria del cobre, que es la principal recurso natural de Chile, de generador de divisas, en fin, y empezó a hacer una política digamos, de inversión, de políticas socialistas, sin tocar tampoco grandes intereses, hicieron una guerra similar a la de Venezuela. Y ahorita lo conocemos porque se han desclasificado los papeles, digamos, había mucha evidencia, pero si faltaban evidencias, con la desclasificación de papeles secretos del Servicio de Inteligencia norteamericano y de la Armada, que revela la participación de Estados Unidos directa en ese golpe de Estado, y el instrumento que utilizaron ellos, puesto que estaba Vietnam en ese momento, no estaban para mucho más aventura, el instrumento que utilizaron era hacer chillar la economía, ¿no? Se estranguló la economía de Chile, la estrangularon efectivamente, como están haciendo en Venezuela, y al final lo que les faltaba se les dio, que era un alto oficial, de hecho el militar de confianza de Allende, que era el general Pinochet, dio el golpe de Estado. Y ahí se inició esa cuenta, con más de 3.000 muertos en pocas semanas, desaparecidos, exiliados, y todo el desastre que fue esa dictadura para Chile, porque entran a arrasar, porque vienen a imponer un modelo económico, no vienen ahí a restaurar la democracia, hacer el no, vienen a establecer la dictadura del capital, eso es lo que vienen a hacer, pero no del capital, sino del neoliberalismo. Y Chile fue el primer en eso. En Venezuela están esperando a que aparezca ese Pinochet, ¿no? Pero resulta que en Venezuela la situación es diferente, porque tenemos 20 años continuos de mandatos renovados en las urnas del chavismo, y luego porque esa carta se la jugaron en el 2002 y la perdieron. En el 2002, efectivamente, los altos oficiales, todavía formados a la antigua, se hicieron un golpe de Estado, pero no le salió bien, fue frustrado, porque militares claves, generales claves, con capacidad de mando, que dirigían guarniciones, con brigadas, con soldados de verdad, con armas, varios de esos claves no se unieron al golpe. Entonces, cuando se empezó a desarrollar el golpe de Estado, y luego se llevaron secuestrado a Chávez, varios militares no se sumaron, no aceptaron el golpe de Estado, se rebelaron y se generó un reflujo que hizo que el pueblo y los militares que no aceptaron el golpe de Estado, el pueblo de la calle y los militares denunciando el golpe de Estado, hicieron que se revirtiera y Chávez fue regresado, restituido en el poder, y eso fue en el 2002. Entonces, a raíz de eso, hubo efectivamente una purga de todos los altos generales y todos los que habían participado en el golpe, que fueron apartados, ¿sí?
así como que todos aquellos que fueron partícipes de ese golpe de Estado fueron apartados. Y entonces se hizo un trabajo con la Fuerza Armada, justamente, para politizar la Fuerza Armada, que lo permitía. Entonces, la Fuerza Armada nuestra, una fuerza muy leal, pues viene de ese golpe. Es una reacción a ese golpe. Por lo tanto, es una Fuerza Armada que está muy consustanciada. De hecho, el presidente Chávez siempre lo decía, que es una alianza cívico-militar, puesto que Chávez, que viene del mundo militar, que digamos, es un político muy sui generis, porque viene del mundo militar, pero es de izquierda, en fin, pues él supo muy bien cómo conectarse y cómo comunicarse con la Fuerza Armada para tener esa Fuerza Armada que tenemos hoy, una Fuerza Armada que es leal y muy consustanciada con los principios y con los objetivos que se ha propuesto esta revolución bolivariana. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hemos develado intentos de golpe de Estado, no de altos generales, porque no han tocado, pero de algunos que otros van pillando, porque hay mucha plata que le ofrecen, hay muchos intereses en eso. Y hace poco, justamente hace 2 o 3 semanas, se develó un golpe de Estado y se atrapó a un coronel o teniente coronel, algo así, que entró a Venezuela, fue engañado por los servicios de inteligencia venezolanos y entró a Venezuela porque le hicieron creer que ya estaban listos unas guarniciones para levantarse. Entonces él entró y lo que hicieron fue capturar a él y a los que venían a reunirse con él. eh, y los otros, pues, confesaron pues, todo el entramado que ha habido, el intento de golpe de Estado el año pasado con una contra el presidente y a todas las cabezas del Estado, de los poderes, en un desfile militar con unos drones que aquí se tomaron en broma y luego poco a poco tuvieron que ir cambiando, pero de manera muy sutil, ¿sí? La noticia que decían que era una cosa como que era mentira, que no era, que presunto, y poco a poco se fueron, cuando fuimos aportando las pruebas, el gobierno se nos fue aportando las pruebas de cómo había sido ese atentado frustrado gracias bueno, algunas técnicas se hacen para burlar justamente a los drones y que no puedan recibir los comandos bien y no explotan como tienen que explotar, pues entonces fueron cambiando un poco la historia que contaban en los diarios o fueron poniéndola cada vez más abajo en los periódicos, ¿no? Entonces se develó cuando se atrapa a este militar, los diferentes grupos que están trabajando todos con apoyo de Estados Unidos, de Colombia y de políticos venezolanos que están ahora en el exilio, coordinando esas operaciones, ¿sí? Para hacer un golpe de Estado pues, violento, es decir, hacer un cambio de régimen de forma violenta, con todas las consecuencias que eso puede tener. Después, otro elemento también que estamos viendo últimamente en nuestras televisiones es que la oposición a Maduro está organizando o intentando organizar también grandes movilizaciones de personas que son mostradas continuamente. Sin embargo, las grandes movilizaciones de apoyo al gobierno legítimo no son mostradas. En el caso de las movilizaciones en apoyo a Guaidó y al golpe de Estado, ¿cuál es el apoyo popular que tiene? ¿Cuál es el apoyo real? ¿Ha habido algún cambio desde la época en que Chávez llegó a su máximo pico de popularidad y actualmente la Venezuela liderada por el presidente Maduro? Sí, yo no marcaría la diferencia entre quién está dirigiendo, quién es el presidente, ¿no? Obviamente, el presidente Chávez es una persona excepcional, es un líder excepcional, cuya capacidad de conectarse con la gente, aparte de todas sus otras dotes de inteligencia, de estratégica, etcétera, lo hacen a un líder de eso que es una vez cada 100 años que ve una persona, un tipo con tanta suma de capacidades para ejercer el rol de liderazgo, ¿no? Pero además, lo que la gente compara, sobre todo ese sector de los que se dicen chavistas, pero no maduristas, y que comparan solamente a las personas como si ellas fueran las que controlan todos los factores que se dan para una situación, en cada momento en la vida de un país, es que en realidad lo que están comparando es un presidente, que era Chávez, con un petróleo a $120 el barril,
con un presidente Maduro con un petróleo a 50, entre 30 y 50 dólares el barril. ¿Sí? Venezuela, su divisa la saca del petróleo. Y las cosas que tiene que importar, por una razón u otra, desde insumos, desde fármacos que no se fabrican en el país, maquinaria, etcétera, se compran con divisas. Si las divisas caen a un tercio, ¿sí? Entonces el país obviamente está en una situación difícil, ¿sí? Entonces, la comparación no es Chávez versus Maduro, sino los tiempos que le tocó al presidente Chávez, y de los cuales él, por supuesto, es artífice, con los tiempos que le tocó a Chávez vivir, por ejemplo, el precio del petróleo, que tenía una coyuntura que es económica mundial, de crecimiento, etcétera, también tiene que ver la recuperación del petróleo con unas acciones que hizo Venezuela al principio del gobierno de Chávez, que fue muy exitosa en levantar la OPEP, ¿no? Entonces, y la otra condición de éxito que tuvo Chávez también fue que él tuvo la visión de que no podía hacer solo una revolución él solo, que necesitaba que fuera unido un conjunto de países clave de América Latina, que tenía que ser América Latina unida para poder contraponerse al hegemón, que es Estados Unidos, que tenemos demasiado cerca, y siempre velando por nuestros intereses, es decir, sus intereses en nuestros patios, en nuestros terrenos, en nuestros territorios. Y entonces, pues se dio lo que se llama la década dorada con el gobierno de los Kirchner, luego Lula, y luego Correa, y luego Morales, en Uruguay también, y hasta en Paraguay hubo un golpe de Estado y no pasó nada, aquí no hubo ningún levantamiento. ¿Hay alguna manifestación en España o el presidente declarando contra el golpe de Estado en Paraguay? Seguramente no lo vieron, ¿no? Bueno, o contra el golpe de Estado en Brasil. Escucharon al presidente o algún diputado hablando, bueno, algún diputado de izquierda seguramente, del golpe de Estado en Brasil, no pasó nada. Entonces, ese contexto que tuvo Chávez es muy diferente al que tiene Maduro en este momento, que tiene Venezuela en este momento. Entonces, estamos en un momento de carestía difícil, la situación económica es complicada, es difícil, no obstante, el gobierno mantiene sus políticas públicas, la inversión en políticas públicas, en alimentación, en salud, en educación, a pesar de que el ingreso pues ha bajado muchísimo. Entonces, esa es la comparación que hay que hacer. En este momento, entonces, es normal que la euforia que teníamos hace 10 años no sea la misma ahora, puesto que venimos de 3, 4 años de una crisis económica que explotó muy fuerte con la caída del producto del petróleo y sobre todo, y además nos tocó además, se combinó con pagos de deuda exterior importantes de la petrolera PDVSA de Venezuela, que se pagaron todas puntualmente, y a pesar de que se pagaron puntualmente debido al ataque financiero que se hizo a Venezuela, sin embargo, pues es un pagador puntual de bonos y todo, y todas las creencias del país, pues se le puntúa muy mal por las calificadoras de riesgo, se le niega el acceso a crédito o se le cobran intereses altísimos, puesto que está asociado a las calificadoras de riesgo. En fin, se hace un manejo político desde los núcleos de poder, especialmente en Estados Unidos, de la economía venezolana. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de Venezuela, efectivamente. Entonces, cuando la oposición, que está muy dividida, ahora se siente un poquito más levantada, por más que los líderes están diezmados, se pelean todos entre sí, nadie está de acuerdo. O sea, muchos líderes de la oposición no están de acuerdo con esta aventura de Guaidó. Es decir, un político, un presidente de la Asamblea que se autoproclama y llama a los Estados Unidos para que vengan a ayudarlo. Es una cosa que está contraria al venezolano. Entonces, por supuesto, hay gente de derecha, la gente que se ha opuesto siempre a la mayoría, o una buena parte que se ha opuesto siempre al presidente, a la revolución bolivariana, pues, digamos, ha abrazado, se ha levantado un poco y por eso hemos visto algunas manifestaciones que ha hecho la oposición que son más numerosas que las que había hecho en los últimos 3 años, 2-3 años, que no hacía manifestaciones tan numerosas. El chavismo tiene sus manifestaciones también y cada vez que esas no salen en los medios acá, son importantes, son muy importantes y no tiene ningún sentido compararlas. Siempre son mejores las nuestras, siempre son mejores las del chavismo, siempre. Pero las de ellos captan las cámaras internacionales y las nuestras no captan las cámaras internacionales. A las nuestras dice que les pagan y las de ellos dicen que no, que son brotes naturales de democracia, de la esperanza y la realidad es que
efectivamente el apoyo, aunque el apoyo es importante, y de hecho se expresó en las elecciones de hace un año apenas, el pueblo, la gente está sufriendo, pero la gente, digamos, a su vez está muy politizada y muy consciente, y ha desarrollado una posición muy importante en estos 20 años. Y mucha gente sabe que la pasa mal, pero sabe también que la pasa mal y que no es resultado de la política del gobierno, es el resultado de una intervención extranjera, un cerco financiero, un ataque deliberado a la economía, un ataque a la moneda, en fin. Y eso hace justamente que, bueno, que no haya salido el Pinochet todavía, que no haya, que bueno, usted se pare en una plaza, diga cosas, de que declare todos los días los benitos soles, pero su gobierno termina ahí, en los micrófonos. Otro elemento que desde las izquierdas en este país nos preguntábamos es este gran apoyo que tiene Maduro, que previamente había tenido también el presidente Chávez y del que goza todo el proceso revolucionario y de construcción del socialismo que está teniendo lugar en Venezuela. Durante estos años, desde el 99 que llega al poder el comandante Hugo Chávez, ¿cuáles calificarían como los principales o los mayores éxitos de la revolución? Bueno, los principales éxitos, que son varios, uno es todo lo que ha sido las políticas de inclusión. ¿Sí? Cuando de la política de inclusión, la revalorización del venezolano, las muy acertadas y efectivas políticas de salud, de educación, de vivienda. La de vivienda tiene unos aciertos notables luego no sé, no sé, de 60 años haciéndolo mal desde el punto desde el punto de vista de vivienda del gobierno. Incluso los primeros 10 años del chavismo fueron un fracaso tras fracaso tras fracaso del asunto de la vivienda, pues el presidente Chávez entendió que había que hacer algo extraordinario, porque seguía haciendo lo mismo y iba a tener el mismo resultado, que eran malos. Decidió lanzar lo que se llama una gran misión, que no es más que una coordinación general de varios ministerios y entes que juntos se acometen a una tarea, y esa tarea es construcción de vivienda. Tiene una parte de construcción, una parte de autoconstrucción. Entonces la gran misión vivienda está haciendo los milagros y ha construido 2,5 millones de viviendas desde el año 2012, 2011. Esos son en 7, 8 años. Eso es un ritmo ¿de cuánto? De 200.000, no, de 300.000 viviendas por año, más de 300.000 viviendas por año, en un país donde había un déficit de vivienda tan grande que antes se cumplía con 100.000 casas al año, se cubría el déficit de crecimiento y tal, y por el déficit que había acumulado de 40 años, de mal manejo del asunto de vivienda, pues estamos corriendo y alcanzando ese déficit donde se le da vivienda. Además son viviendas sociales, es decir, que si una familia que habita una casa de esa pues están desempleados, pues no pagan nada, no pagan ni un duro por su casa. La propiedad es colectiva, además, no es una propiedad, entiende, individual, capitalista, donde en las primeras que se ven mal la venden a uno que se aprovecha de esto y quedan otra vez en la calle a vivir en una choza al borde de una carretera, ¿no? Son viviendas dignas y que se le dan de acuerdo a su capacidad y las personas que tienen ingresos, entonces pagan unas cuotas asociadas a su ingreso. En fin, son viviendas con propósito social, ¿no? Es el capitalismo creando vivienda para responder a inversores que necesitan una inversión estable con rentabilidad. No. Es una vivienda social, que es lo que hay. Bueno, en Venezuela eso es una gran misión. Entonces eso es una cosa especialmente notable. Luego también hay grandes aciertos y grandes éxitos y logros en materia de tecnología. Un salto cualitativo en el mundo de la tecnología, en lo que es el acceso a Internet, el acceso a los terminales de comunicación en las redes. Y lo más importante, volviendo al principio, es la inclusión. O sea, cuando llega el presidente Chávez al gobierno, encuentra un país que tiene más de un 40% de pobreza, ¿sí? Más de 25% de pobreza extrema, y entiende que ahí es donde tiene que atacar, y empieza a atacar ahí con planes asistencialistas para ir a atacar primero a eso. Y una de las cosas que se descubre o que se revela ahí es que tal era el abandono de las clases populares, de los sectores populares, que había millones de personas sin identificación, o sea, fuera del sistema. Nunca habían visto un médico,
que nunca habían ido a una oficina a sacarse un doble identificación, o sea, al margen del sistema. Y la Revolución Bolivariana fue a buscar a esos compatriotas, les dio una identidad, y los proveyó y los instruyó de sus derechos, los puso a la escuela incluso pública se estaba cobrando con contribuciones medio escondidas. Pues Chávez, el presidente Chávez eliminó todo eso, volvió a instaurar el vaso de leche escolar que el niño fuera y desayunara en el colegio, que es una cosa importante para la inclusión. En fin, entonces, bueno, eso, además de la politización de la sociedad, es decir, que las personas, a través del proceso constituyente que se dio en Venezuela, donde la constitución entonces se hizo una discusión pública, se hizo públicamente, con contribuciones de toda la sociedad, pues la constitución se convirtió, gracias a la didáctica y la insistencia del presidente Chávez, que siempre está con la constitución en la mano, enseñando con sus programas dominicales, poniendo ejemplo la constitución, diciendo y esto y ya, pues la gente conoce, fue empoderándose en sus derechos, ¿no? Entonces, el empoderamiento de la gente, de las comunidades, de la creación de comunas y consejos comunales, y la politización, es decir, la conciencia de las personas de sus derechos políticos y sociales, creo que es lo que queda en lo cultural lo más importante de la revolución. Y lo material, lo que les dije, la educación, a la salud, a la vivienda sobre todo, a la tecnología, en fin, a todos esos aspectos materiales. ¿Y cuáles son los principales retos que se marca actualmente la revolución bolivariana de cara a un futuro, de cara a los próximos años, para mejorar las condiciones de vida de la población y aumentar? Bueno, ahora mismo estamos en resistencia, ¿no? Ahora mismo estamos en un periodo donde estamos bajo asedio de muchos frentes muy poderosos porque las medidas económicas que está tomando Estados Unidos y sus lacayos asociados, pues están haciendo un gran impacto en la población, lo estamos viendo, ¿no? Con el problema de acceso a la alimentación y todo el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno para paliar el cerco financiero, para burlar el cerco financiero y el cerco de comercialización para que le lleguen los alimentos a las personas y los medicamentos, que se genera un gran problema. Entonces el principal reto ahorita es recuperar la normalidad. O sea, ahorita estamos en un momento de resistencia, no estamos, o sea, no es un momento para acelerar, para acelerar aunque suene contradictorio, para acelerar la transición al socialismo, sino estamos en un momento de resistencia, ¿no? Donde todo tiene que ver con mantener la población, mantener la subsistencia de todos los venezolanos y venezolanas, e ir recuperando la economía para que pueda normalizar el país y pueda seguir avanzando, ¿no? La larga vida de la revolución bolivariana. Y ya, bueno, para finalizar, nos gustaría saber cuál es la mejor forma, de qué forma podemos apoyar las izquierdas de este país a la revolución bolivariana e intentar apoyar al pueblo venezolano en su justa lucha por su desarrollo como una nación independiente y soberana. Bueno, fíjate, dado el rol que ha tenido España, ¿no? En el golpe de Estado del 2002, ahorita en este nuevo golpe de Estado donde al principio tímidamente parecía que tenía una posición digamos, más respetuosa, pues ya la perdió y está, aunque todavía no se ha entregado del todo, pero los signos son muy malos. Luego de que en el gobierno anterior, fuera el gobierno anterior, y este no ha dejado de hacerlo, ha legitimado a esos prófugos políticos que vienen de Venezuela y vienen y lo reciben como héroes acá y le dan una tribuna, luego se convierten en actores importantes de la política interna española, a las personas que cometieron delitos y que son políticos y que están aquí en España. Entonces yo creo que es importante que en España se denuncie esa complicidad que se tiene con las personas que han cometido delitos en Venezuela y que están aquí amparados por el Estado español, y que se pueda presionar al gobierno español para que mantenga una política hacia Venezuela de respeto y de relación mutua, como deberían ser dos gobiernos
de dos países que además tienen una relación importante, aparte de la relación histórica, y porque España tiene intereses importantes allá en Venezuela tiene empresas grandes como Repsol, intereses importantes como Repsol, como Movistar, que están allá en Venezuela, además de otros nexos comerciales más humanos, más la cantidad de españoles que hay, e hijos de españoles que hay, nietos de españoles que han habido allá en Venezuela. Eso es un paso histórico de cuando hubo la guerra civil, muchos catalanes y muchos españoles fueron a refugiarse en Venezuela cuando la pasaba mal durante la dictadura de Franco y estaba España en una situación económica muy mal y Venezuela era el país con mayor crecimiento en el mundo. Pues allá fueron muchos españoles a hacer su vida y fueron acogidos y fueron muy bienvenidos en Venezuela y son parte de Venezuela. Entonces yo creo que toda la sociedad, el conjunto de sociedad de española tiene que ejercer presión para que España se comporte dignamente en esta situación y que no sea, y que sea más bien propulsor de diálogo, de soluciones políticas, de relaciones normales, amistosas, de Estado a Estado, como debería ser, y no plegarse o entregar su política exterior a los Estados Unidos, sí, perder soberanía, y no jugar con el factor Venezuela en la política interna como un elemento electoral, ¿sí? Que es el que yo creo que nos parece que hace que no se entienda bien cuál es la política. Venezuela tiene que tener relaciones con España que son ser respetuosas, España tiene que tener relaciones con Venezuela que sean respetuosas. Y eso, desde el punto de vista de España, solo se puede lograr si la sociedad lo presiona para que se sea. Además de ayudar en la difusión de la información veraz sobre Venezuela, por supuesto. ¿Sí? Convencer a todo lo que llegue a convencer. Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Igualmente, gracias.